sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hace algún tiempo vi una teoría acerca de algunas canciones que no me animé a analizar cuando realicé el video de la teoría del 1.23, ya que había dicho que prefería no especular cosas con respecto a una canción en particular, debido a que Taehyung principalmente jamás había dado declaraciones de la profundidad de su canción Stigma, a pesar de tener tanto por decir. Pero a raíz de que dicho hilo hacía mención de la canción, no pude evitar no hacer este video hablando acerca de lo que a mi perspectiva demostró. Quiero aclarar que es solo una opinión personal, no están obligados a creerlo o a pensar igual que yo, ya que no busco imponer una idea que puede ser de libre interpretación, no estoy basándome en lo que veo, sino en lo que escucho, por lo que pido respeto en los comentarios y sinceras disculpas si llego a equivocarme en algunas cosas. Pero estoy haciendo esa introducción de manera rápida, para pasar a los hechos acontecidos y que queden claro que tampoco asumo la sexualidad de ninguna entidad, pues es de acuerdo a la hipótesis de la teoría que solo engloba la deducción. Ahora, dejando en claro el primer punto, quiero comenzar directamente con la canción Stigma, que fue lanzada el 10 de octubre del 2016 para el álbum Wings. Esta paradoja, o bien estereotipado negativo, es como su nombre lo indica, un estigma de creencias o actitudes que rechazan a una persona o a un grupo masivo por considerarlas diferentes. Puede deberse a muchos factores, no necesariamente tiene que ser por la sexualidad o enfermedad, más bien engloba todo lo que supuestamente no es moralmente correcto para las personas. Esta canción quizá pudo representar su estado de cuestionamiento, miedo o vergüenza, debido a lo que conlleva la palabra en sí. No es enteramente forzado a ello, pero simboliza la oscuridad que puede significar, ya que si vemos detalladamente el cortometraje que se prelanzó para la canción, podemos notar un sinfín de cosas que dejan mucho que pensar. Principalmente a ello, notamos la escenografía completamente vacía y espaciosa, como un abismo inmenso del que no se puede huir, pues incluso Taehyung aparentemente corre en círculos tratando de escapar de ello. No es estrictamente el único objetivo de la canción, pero da una idea de cómo Taehyung, en este caso, cumple con un castigo a raíz de su pecado. Pero si quieren saber con más profundidad todo sobre la teoría de este filme, pueden buscar específicamente todos los detalles de ello, ya que no voy a hablar sobre las teorías de The Most Beautiful Moment in Life y Wings, que están relacionadas con el cortometraje, y pasaré a las letras más importantes de la canción, las cuales comienzan desde el segundo 22, que mencionan algo realmente interesante, pues estas dicen que ha estado escondiendo algo, e intenta confesarlo a través de la canción solo para deshacerse por fin de ese peso que carga consigo mismo, ya que no puede aguantarlo más, y esto puede deberse a que quizá pasó tanto tiempo con ese secreto que lo consumía hasta ahora, porque no sabía cómo decirlo en ese entonces, debido al dolor que le causaba su verdad, esa misma verdad que realmente no podía soportar, como si estuviera tratando de liberarse por fin de esa verdad que se había cansado de ocultar. Pero ¿a quién realmente estaba confesando esa verdad? Tengan en cuenta que el 23 de junio de 2017, Taehyung confesó a través de un live que él y su hermano no se hablaban desde hace un tiempo. Él no dijo exactamente hace cuánto lo habían dejado, pero fue increíblemente extraño que haya callado la información y haya decidido decir que mejor lo olvidara, para seguir con su live habitual. He aquí las razones por las que muchos hicieron conexiones respecto a la relación quebrantada de Taehyung con su hermano, y cómo esto pudo influir debido a que quizá Taehyung había estado luchando contra sí mismo, ya que la única evidencia que se tiene de que los hermanos Kim hablaron con normalidad fue en 2015, debido a una captura de pantalla que Taehyung publicó en Twitter. Así que muchos fans en aquel tiempo hicieron conjeturas acerca de que la canción Stigma era en parte una confesión que no tenía sentido seguir manteniendo, debido a que esta parte de no poder decirlo en ese entonces solo mostraba que lo había intentado y falló. La canción sigue diciendo que ahora llora, que lo siente mucho por esa persona, y aunque muchos pueden pensar que estaba refiriéndose a alguien ajeno, para mí viene sonando más a que estaba hablándose a sí mismo, ya que luego repite que vuelve a llorar, porque no pudo proteger a su yo del pasado, quizá. Taehyung sigue diciendo que la herida fue más profunda cada vez más. Esto pudo deberse al rechazo de alguien cercano a él, porque Taehyung sigue describiendo el dolor como un pedazo de vidrio roto que no pudo dar marcha atrás, ya que todos los días volvía a doler en lo más profundo de su corazón, mientras se describía a sí mismo
como delicado y frágil, que fue castigado en ese mismo tiempo en su lugar. Nuevamente aclaro que esta teoría se basa solo en si la canción realmente tenía que ver con el posible rechazo de parte de alguien que él quería, y cómo en 2016, cuando salió esa canción, describió a su yo del pasado como un chico frágil que pudo haber sido castigado por su pecado. Luego esta siguiente parte de la canción suena más a una conversación que tuvo en el pasado con ese alguien cercano, suponiendo que sea con sus hermanos. Taehyung dice que deje de llorar y le diga algo por su confesión, mientras le pide nuevamente que le diga algo, llamándose a sí mismo cobarde por no decirlo antes. Lo siguiente viene siendo la supuesta conversación que tuvo con ese alguien, mientras él responde con un lo siento. En su lugar, la contestación a su confesión pareció ser algo que él recibió de quien esperaba más comprensión, ya que esta persona dice que no está en posición de decirle nada, para que haga esto y lo otro. Como si estuviera realmente decepcionado de lo que se intuye, Taehyung reveló. Ahora, habiendo leído dichas letras, uno puede interpretar un sinfín de posibilidades, no exactamente debe estar ligado al descubrimiento de identidad de género, pues de hecho, hay demasiados análisis que dan sus propias teorías acerca de lo que Taehyung pudo haber querido decir cuando decidió hacer y componer la letra de su canción, como si sintiera esa culpa en carne propia, ya que esta última parte claramente pareció ser una reacción del momento, ya que como es bien sabido, todo el tema de la sexualidad y sus variables son todavía un tabú en Corea, y por ende no está permitido siquiera hablar de ello, por lo que la contestación quizás surgió a raíz de lo inesperado que fue para su hermano, aceptar que Taehyung tal vez podía ser parte de ello. Lo extraño de eso es que nunca se supo a ciencia cierta el detrás de la historia que se contaba en Stigma, a diferencia de los demás que se explicaron por qué decidieron hacer sus propios solos a base de sus sentimientos, ya que incluso Namjoon en un live que hizo el 20 de octubre de 2016 describió el trasfondo que contaba cada miembro a través de sus canciones. En este live, Namjoon dijo que Begin hablaba sobre la vida de Jungkook desde su decisión de ir a Seúl completamente solo y el cómo se esforzó para ser el mejor en baile y canto, mientras veía cómo sus compañeros sufrían debido al rechazo y los malos tratos que recibieron en aquellos tiempos por venir de una empresa en quiebra. Así que Begin fue el inicio de lo que eran ahora para Jungkook y sus sentimientos. El siguiente fue Lie, canción que fue escrita pensando en el pasado de Jimin, lleno de mentiras y culpa, odiándose a sí mismo por imperfecciones y errores que cometía. Recuerden que Jimin siempre se esforzó el doble que los demás porque no se sentía suficiente haciendo lo que hacía, así que Jimin escribió Lie para liberarse de la carga que no era ser igual de bueno que los demás, mostrando abiertamente sus pensamientos hacia sí mismo a través de esta canción. Es aquí cuando Stigma aparece y nuevamente caemos en la realidad de que ni siquiera Namjoon conocía la historia de dicha canción, ya que Taehyung se reservó la verdad para sí mismo y nunca habló con Namjoon al respecto, así que Namjoon prefirió no profundizar demasiado en un tema que no conocía tan bien como las demás, y siguió diciendo que en ese entonces él pensaba que era lindo el cómo Taehyung se preocupaba por cada cosa, pero cuando la escuchó completa, parecía que cada parte tenía un significado importante como sus padres y familia, así que eso de alguna manera confirmaba que sí tenía mucho que ver con su propio miedo a revelarse con alguien cercano a él, ya que incluso Namjoon dijo que Taehyung tenía su propia historia secreta detrás de las escenas para esa canción. Por otro lado, First Love habla básicamente del amor de Jeongi por el piano y las dificultades que atravesó en la música, así como en la vida y todo lo que conllevó vender su música para pagar el bus. Así que fue muy significativo para Jeongi el piano en su vida. Reflection fue la canción personal de Namjoon. En esta pudo decir que fue una lucha por aceptarse a sí mismo y reflejarse a través de la música, así que fue totalmente honesto con sus sentimientos al respecto. Incluso Hoseok contó sobre el trasfondo de su canción Mama, en la que habló sobre el amor por su madre y cómo su infancia fue mejor gracias a ella, así que fue totalmente dedicado a ella. Por otro lado, Awake representó el miedo y la tristeza de no poder ser igual que los demás. Según lo que Namjoon comentó de esa canción, fue que Jin quiso mostrar sus sentimientos al no poder ser bueno en cosas en las que los demás sí. Así que reflejó todo su sentimiento al no vivir ferozmente y llevar una vida tranquila sin presiones. Namjoon dijo que le costó entender el sentimiento, pero luego de verlo desde esa perspectiva, entendió completamente a lo que Seokjin se refería. Así que fue una buena canción que mostró en su totalidad la personalidad de Jin. En general, Namjoon dijo que todos fueron muy honestos con sus preocupaciones y problemas más profundos. No hicieron a ningún personaje en especial, sino que contaron sus propias historias con sinceridad, por lo que el hecho de que ni siquiera Namjoon supiera la historia personal de Taehyung dejó mucho que pensar. Tengan en cuenta que Taehyung tiene dos hermanos menores llamados Kim Yeon-yu y Kim Yeon-jun, de los cuales no se tiene demasiada información, pero son importantes para la siguiente parte de la canción.
la cual comienza pidiéndole perdón a su hermano menor, diciéndole que incluso si intenta ocultar lo que es, no lo puede borrar. Y a pesar de que quizá fue llamado pecador en el calor del momento, Taehyun sigue preguntándose qué más tiene que decir para recibir su comprensión. Ya que después Taehyun vuelve a disculparse esta vez con su hermana menor, repitiendo que, aunque quisiera ocultar a su verdadero yo, seguiría ahí presente por más que lo ignore. Así que llorar por ello, pidiéndole que seque las lágrimas que se escurren por sus mejillas mientras le pide a esa luz que por favor ilumine sus pecados porque esa sangre roja ya era incapaz de dar marcha atrás, como si hiciera algún tipo de referencia que se ilusiona a eso que lo hace ser él, ya que luego dice que todos los días quiere morir aún más, así que quizá le pide a esa luz que lo castigue por lo que hizo y lo perdone por todos sus pecados mientras suplica por ello hasta el final. Puedes creer que Stigma vino combinada con algo menos profundo que eso, pero luego de saber que todas las canciones fueron personales, lo deja aún más extraño, ya que, si quisieras darle alguna explicación fuera del tema homosexual y sus rechazos, sería más complicado dado el caso que el conflicto de Taehyun no partirá a raíz de su autodescubrimiento y el miedo de aceptar lo que es, por ser llamado pecador por sus propios hermanos. Así que sí, me gustaría mucho saber sus propias teorías de esta canción en los comentarios y ver si podemos compartir alguna opinión al respecto. Pero siguiendo con el tema principal, Begin también tiene mucho que ver con la lucha interna y las confusiones que ambos pudieron tener. Esto no quiere decir que no tenga nada que ver con el comienzo de Jungkook llegando a ser trainee en una ciudad desconocida, o cómo sufría por ver a sus amigos pasarla mal en sus principios. No estoy basándome en nada que no sea mi opinión personal y mi propia curiosidad, ya que lo primero que quiero observar es el lienzo que acompaña el cortometraje que Jungkook dibujó para esa ocasión, la cual después aparentó ser incendiada delante de Jungkook, y cómo luego pintura roja salpicó la cara del sujeto en cuestión. Y esto probablemente no sea nada extraño, pero no puedo dejar de resaltar el hecho de que hay un patrón de arcoíris por todos lados, que luego comienza a derretirse con pintura negra a sus costados, mientras Jungkook llora y niega de manera contenida por ello. Quiero aclarar que sé perfectamente que la pintura está basada en el rostro de Jungkook. Él mismo dibujó el boceto y dio sus propios toques para esta creación, pero sé que no soy el único que alguna vez pensó que la persona pintada parecía ser más Taehyun que el propio Jungkook, por varias razones. Aunque la principal sería la forma en la que el sujeto de la pintura llora lágrimas negras, al igual que Taehyun en Singularity, aunque de eso hablaremos más adelante. Ahora, quiero que tengan en cuenta que esa no fue la única vez que se ha visto a Taehyun representado de esa manera, y aquí entra la teoría de Taekook y la tinta negra, que salió en un VCR en Map of the Soul, y Taehyun y Jungkook fueron los únicos en pintarse la cara con pintura negra. Taehyun una vez más lo hizo cubriendo parte de su ojo, y Jungkook tapando toda su boca, como si fuera algún tipo de metáfora que siguió, pues luego ambos sonríen con cierta autosuficiencia, ya que se dice que el color negro en la rama de la psicología representa la seriedad y elegancia, que se vincula con el poder y la fuerza, así como la rebeldía contra lo establecido, así que podría tener mucho que ver con el tema que aquí se aborda, aunque no voy a profundizar demasiado en ello. Es aquí cuando DNA entra en 2017 y trae consigo el estado más feliz para Taehyun luego de un año de incertidumbre, y es por mucho catalogada como la canción de Taekook por las diferentes dedicaciones. El primer verso que Taehyun canta dice que a simple vista pudo reconocerlo, como si se hubiesen llamado el uno al otro, ya que el ADN en sus venas le dijo que siempre lo ha buscado. Lo primero que noto es la diferencia de colores y vivacidad. Hay muchas cosas que se relacionan con la comunidad y sus variantes, por lo que esta canción siempre resultó interesante, ya que el primer verso, en mi perspectiva, se relaciona indirectamente con él y el amor no platónico hacia Jungkook a primera vista. Recordemos que Taehyun tenía esa cierta fijación por Jungkook como un bebé al que cuidar, y como este incluso se sintió más confiado gracias a Taehyun, por lo que quizá eso es lo que habían estado buscando. Y eso solo lo puedo reafirmar desde el momento en el que Taekook cantó "No te preocupes amor". Todo esto no es solo una coincidencia, ya que ambos son totalmente diferentes, porque ellos mismos son los que encontraron su propio destino. No necesitaron del universo para encontrarse, ni estaban destinados a fracasar. Nada había sido una coincidencia porque siempre estuvo destinado a ser, y eso nunca fue una enfermedad. Singularity, en cambio, fue como su fase final entre el limbo que era aceptarse por completo. Quiero aclarar que mi representación del maniquí no tiene nada que ver en la forma en la que opino sobre si la ropa es catalogada como femenina o masculina. Solo es una opinión impopular que voy a dar para que se entienda el tema de esta canción, ya que si observamos bien, Taehyun aparenta bailar con un maniquí vestido con una falda larga blanca,
quizá en representación de un ente femenino con un saco rojo, en demostración de su lado atractivo o masculino. Esto podría representar dos cosas. La primera, podría ser su intento de gusto por las chicas. Tengan en cuenta que Taehyung mismo dijo que nunca pudo mantener una relación por más de 20 días con las chicas, por lo que todo siempre apuntaba a fracasos amorosos que él nunca tomó con importancia. Así que la segunda teoría dice que, claramente, la representación del saco era más arraigada a su gusto por el mismo género, y su misma mano masculina representaba intencionalmente a un ser masculino seducido. Claro que las experiencias de Taehyung con las chicas no lo hicieron así, ni mucho menos fue el detonante. Solo es una suposición, pero tampoco voy a afirmar la orientación sexual de un individuo, porque de nuevo, todo este video se basa en teorías que pudieron tener cierta lógica si lo vemos desde otra perspectiva. En este primer clip podemos ver que Taehyung está bastante interesado en su amante desconocido, siendo más evidente a través de sus expresiones faciales cuando sonríe de manera coqueta, y cómo luego se niega nuevamente a sentirlo. Las máscaras en cambio representan a su yo del pasado, pues cubren verdaderas intenciones o verdaderos sentimientos que se trataron de ocultar. Puede ser que no estaba siendo honesto consigo mismo o estaba intentando ser otra persona que no era, solo para encajar, ya que las máscaras también pueden reflejar la verdad de una situación que se trató de borrar. Taehyung incluso trató de ocultar lo que era a través de esa máscara, pero no lo pudo borrar, así que pidió perdón para ser redimido de sus pecados. Ahora, como mencioné anteriormente, en la canción de Jungkook se vio una pintura con lágrimas de color negro escurriendo por su mejilla. Dije que Taehyung siempre era representado de esta manera por alguna razón. Incluso en Singularity se vio a Taehyung colocándose una máscara que simboliza una lágrima negra, escurriéndose en extensión de la misma. Y según lo que se puede encontrar sobre esto, es que esa lágrima negra podría representar la pérdida de algo o alguien cercano a ti, lo que conlleva el dolor de esa gran pérdida, por lo que la singularidad fue un espacio emocional que él creó, aunque otros significados dicen que el tatuaje de la lágrima negra podría ser por la pérdida de un familiar, así que pudo haber sido representado en el cortometraje de Taehyung como alguien a quien no pudo salvar, no necesariamente tan drástico, pero suponiendo que Taehyung dejó de hablar con su hermano porque fue recriminado por sus pecados, puedes darte una idea clara de lo que se quiso hablar. Tengan en cuenta que un mes antes de que se lanzara Singularity y Fake Love, Namjoon leyó y recomendó un libro llamado Confessions of a Mask, o Confesiones de una Máscara, que relata la historia de un adolescente que debe de ocultar lo que es y aprender a vivir con el hecho de que es diferente a los demás jóvenes de su misma edad. Según lo que cuenta el protagonista Mishima o Ko-chan en la historia, es lo difícil que fue para él descubrir que se estaba volviendo homosexual durante la posguerra en Japón, por lo que debió de sobrevivir detrás de una máscara que ocultaba a su verdadero yo. El libro fue publicado por Yukio Mishima en 1949 y fue traducido al inglés en 1958. Pueden notar la similitud entre la portada del libro y Taehyung sosteniendo un esmeraldo cerca de su rostro, justo como el protagonista. Está claro que había más confesiones de las que se aparentaba, tanto como negación y una clara desesperación por ser lo que todos esperaban que fuera. Y no es que esté tratando de sacarlos del closet, ni mucho menos esperar a que todo se vuelva realidad. Incluso si no lo quieres ver de esta manera, hay más congruencias de esta forma que las tantas teorías que se dijo al respecto. Y en que hubo altas y bajas, Taehyung y Jungkook parecen estar más tranquilos en la actualidad. No hay discordia ni nada parecido, solo puro amor y nada más que amor. Honestamente siento que hay algo más detrás de las canciones. La historia que cuenta Taehyung es más personal que las demás, y aún así, todavía existen más teorías respecto a por qué Taehyung jamás salió a explicar el trasfondo de sus canciones. Este video solo lo hice para tenerlo de referencia cuando deba de hacer cronológicamente la historia de Taekook en 2016, donde se plantea una relación amorosa y problemas de por medio. Pero déjenme saber en los comentarios sus opiniones al respecto, y si les gustaría ver en este canal otro tipo de teorías relacionadas a Taekook. Tengo curiosidad por saber en qué tanto podemos diferir, y si sus pensamientos van de acuerdo a los míos. Como dije, no necesariamente tienen que opinar lo mismo que yo, pero es una forma de saber qué tan parecidos podemos ser. Pero en fin, no se olviden de darle like a este video para que yo sepa cuánto les gustó este video, así como de suscribirse para más contenido similar a este. También paso a recordarles que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que aparecen en la parte de abajo de este video, así como la unión para contenido más exclusivo. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos veremos en una próxima teoría Taekook. Adiós.